esté Nisman o no esté Nisman, las pruebas están. Pero me gustaría equivocarme justamente por la institucionalidad del país, porque esto le hace muy mal al país. Creo que no, pero bueno. Hola Luis. Yusu, ¿Cómo andás? bien, tengo un mensaje urgente del gobierno argentino, ¿verdad? Pasar para allá, pero urgente, antes de mañana. Antes de mañana. ¿Dónde estás? Estoy en la casa de gobierno ahora. Para vos, ¿cuál fue la causa más grave que yo tuve, la acusación más grave que tuve? A ver, si coincidimos. Uy, lo de Nisman. Ah, bueno, todos coincidimos. Bueno, que me también pidió el embargo. La única traición a la patria que hoy hay en el país es utilizar a un poder judicial como el que está aquí en Comodoro Pi para perseguir a los opositores. Yusu, Luis, ¿cómo estás? buen día, ¿cómo estás? Bien. Tengo que verte urgente. Te voy a decirlo así y ojalá me entiendas. ¿Cómo? Me llamaron de los cielos. Sí. ¿Me seguís? Sí, te sigo. Estoy yendo al cielo ahora. Sí. Y hay cosas que están muy mal y me parece que ustedes no las saben, ¿verdad? Si te toca ser Mandela, hay que ser Mandela. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Ahí está el fiscal Alberto Nisman en esa entrevista histórica ejemplar que le hizo Edgardo Alfano en A Dos Voces, donde decía, aunque Nisman no esté, las pruebas van a estar. Y las pruebas, en principio, sobre el supuesto plan criminal para encubrir a los imputados iraníes acusados de cometer el mayor atentado terrorista de la historia de la República Argentina, que es la burladora de la AMIA, están en una etapa de instrucción. Hoy Cristina Kirchner habló y dijo que este caso ya fue juzgado. Y eso es una falacia. No fue juzgado. No, eso es cierto. No. Está en instrucción y es juzgado cuando llega a un tribunal oral y será condenada o no, ¿no? No, bueno, si hubiera habido un sobreseimiento es cosa juzgada, digamos. Pero en este caso no hubo un sobreseimiento, lo que hubo fue un desestimiento de la acción penal por parte del juez Rafecas, que consideró que la denuncia de Nisman no tenía envergadura para que se abra una investigación penal, que no se podía tratar de un delito penal en general, es un poco la defensa que ella hace, que era una cuestión, una decisión política, si se quiere, que por eso insiste con no hay causa, claro. Eso es lo que repite. Lo cierto es que ya va un fiscal, el fiscal Policita, que hizo un largo dictamen en septiembre, que fue el que dio... Rotundo, las pruebas son muy contundentes. Exacto, tomando muy contundentes de la denuncia de Nisman y trabajando muchísimo sobre esa información con nueva prueba y testimoniales. Eso finalmente terminó en el juzgado de Bonadío, el fiscal Estayano, quien también sostuvo el trabajo de Nisman y de Policita. Y ahora el juez lo que hizo después de tomar las indagatorias hoy, esto lo remarcamos porque por ahí no le queda claro a la gente, lo que hizo fue resolver las situaciones procesales de todas las personas a las que había indagado, que eso es lo que corresponde hacer por ley. La envergadura que tomó esto no es solo por los procesamientos, sino naturalmente por los pedidos de prisión preventiva, y en el caso de la expresidenta, el pedido de prisión preventiva con el consciente desafuero, algo que después lo vamos a contar en detalle, no va a suceder como mínimo por los próximos 3 o 4 meses, y yo les diría que difícilmente suceda por lo menos en un tiempo largo. Sí, a ver, la denuncia de Nisman fue desestimada, como decía Luciana, pero en diciembre del 2015 Bonadío abre otra causa, porque en Radio Mitre se emite un audio que es el de Timerman hablando con Guillermo Borger de la comunidad judía, diciendo, no, ¿con quién querés que negociemos? Si ellos pusieron la bomba. Es una prueba muy rotunda, ¿no? La carátula de la causa es Héctor Marcos Timerman, encubrimiento. Ya te vamos a contar todas las pruebas que hay, ya te vamos a contar la trastienda, la detención de Zanini, cómo había gente esperando si salían o no de las casas. Claro, después les vamos a contar, porque esto siempre es así, hay una por ahí trama no siempre secreta. Se sabe. Las detenciones importantes tienen normalmente una tramita secreta detrás, que Zanini pensó que iba, me parece que pensó que iba claro, a... eso tal vez prueba por qué el juez Bonadío decide la prisión preventiva de él y de otros. Porque hay otro personaje en esta historia que hoy pensó seriamente con su abogado aceptar un ofrecimiento
de asilo político que le hizo la embajada de Venezuela. Venezuela, Teherán, es casi lo mismo. Vamos a ver qué dijo Cristina Kirchner y después seguimos contándote toda esta historia en este Super Jueves. Es una causa inventada sobre eso, sobre hechos que no existieron y un juzgamiento de política exterior. Desde el punto de vista jurídico, todo esto que está sucediendo es un despropósito, un verdadero exceso. No hay causa, no hay delito, no hay motivo. Se juzgó y no hay causa. Que siguen adelante en estas maniobras y en este ánimo de persecución inédita de la oposición en tiempos democráticos, hostigamiento y humillación, que violan permanentemente no solo el Estado de Derecho, sino por supuesto la democracia. Esta orquestación política tiene responsables. Mauricio Macri es el director de la orquesta. Y en este caso, Bonadío ejecuta la partitura judicial. No quieren nuestra voz en el Senado, denunciando cómo destruyen las conquistas del pueblo y de los trabajadores. Pero yo quiero decirles a todos y a todas que no nos vamos a callar, que no nos vamos a asustar, que no nos van a disciplinar. Quiero decirle al gobierno y al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre, aunque algunos no se hayan dado cuenta. Ahí estaba Cristina Kirchner acusando sin pruebas, y esto hay que decirlo, al presidente de la República de haber ordenado su desafuero y pedido de detención que va a decidir el Congreso y que no va a ocurrir por muchos meses como mínimo. ¿Por qué? Porque hay muchos senadores y diputados peronistas que votaron en febrero del 2013 en un trámite express en 48 horas las dos cámaras, el memorando de entendimiento con Irán, que fue anunciado por la expresidenta de la República, Cristina Kirchner, por Twitter, el día en que se conmemoraba un homenaje, o el día del homenaje al holocausto judío, ¿no? Esto fue cuando Timerman firma el pacto con Irán, que según él mismo, él escribió, Bonadío no le cree, en febrero del 2013. Decíamos con Luciana, ella dice, la causa está juzgada. No, se juzga cuando se llega a juicio oral. Hoy vamos a hablar con uno de los abogados que mejor conoce la causa y vamos a hablar de estos temas, que es uno de los querellantes, Tomás Farini Dugan, pero estamos aquí con Nacho Otero, con quien estamos hablando. ¿Desde qué hora, Nacho? Desde las 3 de la mañana. 3 de la mañana. 3 y 5 de la mañana empezó la noticia circular de que había sido detenido Carlos Alberto Zanini, expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz hasta el 25 de mayo del 2003 y a partir de entonces secretario legal y técnico de los Kirchner. ¿Qué es lo que hizo Zanini? Firmó absolutamente todos los decretos de la era K. Todos. Revisaba todas las cuestiones y todos los escritos en materia legal que el Poder Ejecutivo realizaba y confeccionaba, e incluso hasta proyectos de ley, ¿no?, que enviaban. Y uno de esos casos, según entendió en su momento el fiscal Nisman y según fundamenta hoy la detención Claudio Bonadío, fue el memorándum de común acuerdo con la República de Irán. Claro. Ahí estamos viendo imágenes de la detención de Zanini. Se produjo a la madrugada, él estaba en Río Gallegos. Aparentemente había advertido que había un auto civil, que es este que estamos viendo, que lo estaba siguiendo. Entonces dicen que fue a la comisaría a preguntar qué era lo que estaba pasando, porque él fundamenta en un principio que había, o por lo menos una sospecha, o que tenía miedo que podría tratarse de un robo. Entonces no llamó a la custodia. No llamó a la custodia. Y después de salir de cenar con unos amigos, finalmente queda detenido. Recordemos que las órdenes de detención decían que tenían que ser efectivas para realizarse a partir de las 7 de la mañana, pero que en caso de las fuerzas federales notar algún movimiento por parte de las personas que luego iban a ser detenidas, tenían que actuar y detenerlos en la vía pública, como fue el caso de Zanini, que se produjo, como decíamos antes, cerca de las 2 de la mañana en la ciudad de Río Gallegos. Sí, las autoridades del gobierno no estaban alertadas en su momento a esa hora de esto, estaba la orden de detención de antes y Zanini salió de madrugada en Río Gallegos, algo que no suele ocurrir.
puede haber visto el auto, puede haber tenido información, pasó la noche en un calabozo. Zanini estuvo varios años preso por la dictadura militar, muchos años preso, conoce lo que es estar detenido, está peleado con Cristina Kirchner. Máximo, ella lo considera una especie de traidor porque fue el ideólogo de justicia legítima, manejó buena parte de esta fractura insólita del Poder Judicial y siempre lo acusaron de nosotros tenemos problemas judiciales y vos no. Bueno, está detenido ahora Zanini y esto también, tal vez esa pelea lo haya complicado en la justicia, lo explicamos en el pase con Nelson, ¿por qué? Porque fue con otro abogado, ¿no? A la declaración indagatoria, que es la instancia de defensa. La primera instancia de defensa. Recordemos que Zanini en este momento estaba como director del Banco de la Provincia de Santa Cruz, en lo que el año pasado empezó, en realidad, en 2015, a partir de la derrota electoral de Mauricio Macri. Ahí empieza a haber una suerte de éxodo hacia la provincia de Santa Cruz, en donde distintos funcionarios que estaban en la plana mayor del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner empiezan a tener cargos en la provincia de Santa Cruz, ya con Alicia Kirchner como gobernadora. Es el caso de Carlos Zanini, hay muchísimos otros, Romina Mercado, digamos, hay varios casos de familiares. Abona. Pero hay uno, a ese iba, que además se trata de una de las procesadas el día de hoy, Angelina Abona, que es la ex procuradora del Tesoro de la República Argentina, es decir, la jefa de los abogados del Estado, quien, además de estar procesada por el encubrimiento a la investigación para poder saber quién puso la bomba en la AMIA, también está complicada en la investigación de la ruta del dinero acá. De hecho, fue elevada a juicio. La persona que ocultó elevada a juicio, vamos a llamarlos CristiLeaks, ¿no? Dentro de los 26 elevados a juicio por el fiscal Marijuán hace apenas unas semanas, estaba Angelina Abona porque se le acusa, vos de esto lo has cubierto muchísimo, de haberse llevado un disco rígido para ocultar pruebas sobre Lázaro Báez de la Procuración del Tesoro, en un momento incluso también en el que ante los tribunales internacionales, cuando Argentina estaba negociando con los holdouts, estaba lleno de información de todas transferencias bancarias. No trascienda esa información además, ¿no? Ese disco rígido se lo robaron, pero alguien lo encontró. Y tiene un montón de páginas. A ver, Cristina Porque Kirchner... por suerte había un backup. Esa era su historia. Alguien lo encontró. Cristina Kirchner dice que no hay motivos para su pedido de desafuero y detención, pero acá esta es su declaración indagatoria ante el juez Bonadío. No es una defensa. Ella podría haberse defendido técnica y jurídicamente. No es una defensa. Es solamente una defensa política y nada más. Y termina con un ataque al juez. Le dice a Bonadío: doctor Bonadío, usted fue imputado por ser partícipe del encubrimiento del atentado a la AMIA y apartado de la investigación de dicha causa por tal motivo. Usted paralizó esta investigación durante casi 5 años. Usted fue acusado de encubrir a Corach, de proteger a Palacios, un ex jefe de la Federal, de ser parte de un complot para alejar a Nisman de la investigación del atentado a la AMIA, y dice Cristina Kirchner a Bonadío, e incluso de pretender atentar contra la integridad física del fiscal y de su familia. Bonadío: no espero justicia, confío plenamente que cuando en Argentina se restituya el Estado de Derecho, bueno, la justicia que reclamo finalmente se proveerá. No hizo una defensa jurídica, es más, en una de las entrevistas que dio en campaña, dijo que ella no sabía lo que hacía Timerman cuando le preguntaron por el pacto con Irán. Dijo: una presidenta no sabe lo que hacen sus funcionarios. Así que yo no sabía lo que hacía Timerman. Lo dijo públicamente. A ver, Timerman admitió en la indagatoria con el doctor Bonadío que él había redactado el pacto con Irán. Dice que fue en un hotel que no recuerda. Él niega haberlo hecho en Alepo, ¿no? En este viaje secreto a Siria, donde hay un montón de elementos que encontró el fiscal Policita siguiendo la denuncia de Nisman. Ahí lo estamos viendo. Yo siempre digo, Nisman murió, pero su denuncia no. Siguiendo las mismas medidas de prueba de Nisman, el fiscal Policita demostró por testimonios y documentos todo lo que decía Nisman. Todo. Que cuando alguien decía estoy en lo de viendo debido en planificación federal, el teléfono de Delía estaba ahí. Que cuando Timerman viajó a Alepo, efectivamente viajó a Alepo y se había tomado un avión supuestamente para ver a Bashar al-Assad y al canciller iraní. Y una de las pruebas más
rotundas e indignantes, que está incluida en el dictamen de Policita. Hay un documento firmado por Timerman junto al canciller iraní Salehi en aquel momento, donde le avisan a Interpol que están los dos países colaborando para que avance la causa AMIA. Según Policita, con ese documento caían las alertas rojas de los ciudadanos iraníes que con las alertas rojas de Interpol supuestamente no podían salir de Irán. Ese documento fue ocultado a la sociedad. Timerman nos juraba en público que nada de eso existía. Era falso. Y además, muchos de esos funcionarios que estaban con alertas rojas por Interpol sobre ellos eran parte también del gobierno en ese entonces de Mahmoud Ahmadinejad, ¿no? También. Sí, un negacionista del holocausto, ¿no? Sí. Este pacto con Irán, memorando, era un pacto de cumplimiento imposible, como diría Aníbal Fernández. ¿Qué es lo que decía el memorando? Que se traducía toda la causa AMIA, que tiene miles y miles y miles y miles y miles y miles y miles de hojas, que iban a ser juzgados en Irán solamente por el juego de la causa, Canicova Corral, porque Nisman no podía viajar. Primero porque después se murió, no se sabe cómo. Pero antes, en vida, no podía viajar porque tenía lo que se llama una fatwa de un líder religioso iraní, que es una orden de muerte en cualquier ciudad del mundo y lugar en el que se encuentre. O sea, el fiscal del caso no podía viajar a Irán. Esto, el gobierno decía que con esto la causa iba a avanzar. Era imposible que avance porque ni la República Islámica de Irán, la Constitución prohíbe que se extraditen a cualquier ciudadano iraní. O sea, si supongamos que podía viajar Nisman, podía viajar Canicova, que no sé cuántos años después ya estaba traducida la causa, que la leía la Comisión de la Verdad y encontraban culpables a los iraníes no podían venir a la Argentina. Es rara la indagatoria de Timerman, porque Timerman todo el tiempo remarca esto. O sea, nosotros queríamos llegar a un acuerdo, pero no en Irán porque no pueden ser extraditados. Bueno, después dice, yo firmé el pacto, y el pacto decía, se juzga en Irán. Una cosa rara. Finalmente cayó Zanini, Nacho. Así es, cayó Zanini y se rompió el cerco sobre él, ¿no? Porque junto con Echegaray era otro de los intocables. Echegaray tiene otros procesamientos, pero digamos, el contexto de Zanini es muy fuerte, era una figura con mucho poder y sobre todo por esto que vos dijiste en un momento, Nico, a veces ese poder que lo blindaba de la justicia hasta le era recriminado por la propia familia de Cristina Fernández de Kirchner y por la misma expresidenta de la Nación. En la intimidad lo llaman así, un traidor. Vamos a hablar con Franco Mercuriali. No sé dónde está Franco. Acá estoy, Nico. Perdón, Franco, no te veía. ¿Cómo andás? Perdón. Bueno, nos vas a contar algo fundamental, ¿no? Sí, una parte de la historia que hay que tener en cuenta. El 27 de enero del 2013, Timerman firma en Etiopía este acuerdo, el famoso memorándum con Irán. Lo firma el canciller en Etiopía con el canciller iraní. Este acuerdo del memorándum. Un mes después de esa firma en Etiopía, apenas un mes después, en sesiones extraordinarias, el Congreso de la Nación ratifica este memorándum con Irán con una votación que primero ingresó en el Senado con 39 votos kirchneristas, todo el bloque kirchnerista, salvo Carlos Menem, que se ausentó a esa votación. 4 aliados se sumaron para votar este acuerdo por Irán. Pichetto buscó el voto para Cristina en ese momento. Y después en diputados, a la semana siguiente, en una sesión de 14 horas, se votó con 131 votos de los diputados kirchneristas, les alcanzó para poder aprobar el memorándum con Irán. Toda la oposición, el PRO en ese momento, radicales, el masismo, se mostró en contra de este acuerdo con Irán. Todo el kirchnerismo votó a favor de lo que pedía en ese momento Cristina, prácticamente a libro cerrado. Apenas un mes después, sin tratamiento, el Congreso avaló el acuerdo con Irán, a pesar de las protestas de la comunidad judía, la DAIA, la AMIA, incluso fueron hasta el Congreso de la Nación para manifestarse en contra de la aprobación en el Congreso del memorándum que había firmado el canciller Timerman. Vamos a ver ese momento del año 2013. Reivindicamos este memorándum, reivindicamos la intención del gobierno argentino de buscar la solución por la vía pacífica y la colaboración de un Estado que además indudablemente tiene que prestar colaboración, porque de lo contrario la causa va a quedar bloqueada sin fin. Lleva 19 años, puede llevar otros 19, si nada se mueve en el escenario.
Y quiero terminar con una frase de Kissinger que escribe en su libro La diplomacia, 2 tomos realmente importantes. A los que les gusta la política internacional y les recomiendo la lectura. Es muy largo. Yo leí el primero nada más. No me dio para el segundo. Pero es interesante porque acá Kissinger hace un análisis entre lo que significa la diplomacia y lo que es el analista y el estadista. El estadista debe actuar basado en evaluaciones que no pueden demostrarse en el momento en que se las está haciendo. Será juzgado por la historia según la sabiduría con que se haya enfrentado al cambio y ante todo por lo bien que haya conservado la paz. Muchas gracias, presidente. Vamos a votar positivamente por el memorándum. Y nosotros siempre buscamos la verdad. No nos queremos quedar solamente con el culpable. No queremos tener la tranquilidad del discurso. Queremos que los culpables puedan cumplir lo que le corresponde a través de la acción de la justicia. Y el camino que estamos dando nos acerca a la justicia. Esto es lo que estamos haciendo. Todos sabemos que si no hay declaración indagatoria, no hay posibilidad de justicia. Todos sabemos que si no hay declaración indagatoria, no hay posibilidad de avance. Todos sabemos que lo que planteaba anteriormente el gobierno iraní como propuesta era exclusivamente la comisión. Y nosotros confiamos en lo que hizo la justicia argentina. No tenemos miedo a lo que pueda decir la comisión. Estamos convencidos de lo que hizo Nisman y de lo que va a hacer Canicoba Corral. No tenemos miedo de la indagatoria que van a tomar Nisman y lo que va a escuchar Canicoba Corral. Tenemos confianza de que este es un camino absolutamente posible. No estamos gobernando la Argentina para dejar que los problemas sigan estando. Estamos gobernando la Argentina para resolver cada uno de los problemas que nos tocó resolver. La mayoría de los problemas que nos encontramos en la Argentina, la mayoría de las causas anteriores que existían en la Argentina, estaban anteriormente del 25 de mayo del 2003. Bueno, estamos... Dale. No, estábamos escuchando. En principio, lo que decía Nico, al principio... Estoy muy bajito, perdón. Está muy bajo, si puedes subirte, pues yo estoy muy alta, pero estaba Pichetto defendiendo la votación de la aprobación, ¿no?, de este pacto con Irán. Un poco este trámite legislativo es el argumento principal que usa la expresidenta y el ex canciller Timerman para defenderse de este pacto. ¿Por qué? Porque ellos dicen que efectivamente fue como un trámite político que tuvo aval legislativo y que difícilmente puede haber habido un delito en ese trámite si estaba avalado por el Congreso de la Nación. Estamos acá con Tomás Farini Dugan. ¿Está bien pronunciado así? Es uno de los abogados que mejor conoce la causa porque es querellante, ¿no? Exactamente, sí. A ver, lo primero es, recién Rossi decía, estamos seguros de que Canicoba Corral va a ir a Irán y se va a avanzar en la causa. ¿Era posible eso? A ver, si era posible o no, yo creo que era posible, pero no hubiera servido francamente para nada. Mira, yo creo que el fallo resume algo que con mi socio, con Juan José Ávila, nos preguntábamos siempre que veíamos esto. El qué, o sea, ¿para qué se hacía esto y quién lo había hecho? Y el fallo lo explica muy bien. ¿Quién lo hizo? Lo hizo Irán, no lo hizo Argentina. Esto no fue un memorándum. Un memorándum hay dos partes que negocian un acuerdo, se negocian cláusulas. Además, un memorándum que tuviera como referencia un tema tan delicado como este, digamos, hubiera llevado un tiempo largo, hubiera llevado mucha negociación, hubiera existido cruces de correcciones, de que las partes no se tendrían que haber puesto... De ámbito jurídico, ¿no? Claro, exactamente. No, y no jurídico, en el ámbito político, porque esto se negoció políticamente. Ahora, es decir, entre miembros de la Cancillería y miembros de la Cancillería iraní. Esto no pasó, no hay un solo intercambio de mails, uno solo. O sea, nunca, jamás entre Argentina e Irán se intercambiaron nada que tuviera que ver con una discusión acerca de los términos del memorándum. No hay. No es que se pueda haber ocultado, no existió nunca. Solo fue una reunión del canciller. ¿Para qué se ocultó? O sea, acá además prestaron declaración indagatoria todas las personas que se supone que intervinieron en este tema. Ahora, ¿cómo se asesoró Timerman? No hay una sola explicación de quién ayudó a Timerman y esta explicación yo la encuentro en que esto es un proyecto iraní. Un proyecto iraní que tiene mucho tiempo, que nace cuando se ordenan las alertas rojas, cuando se dispone en el 2007,
Ahí hubo una reunión. Yo creo que uno de los testimonios más importantes es de García Moritán, porque García Moritán explicó. Era una reunión, vicecanciller, ¿no? Sí, exactamente. Que en Lyon, en Interpol, hubo una reunión, los iraníes fueron después de las órdenes de captura y lo único que les interesaba saber era cómo se levantaban las órdenes de captura. No les interesaba nada más. Y en esa reunión, Noble les dijo, mira, hay dos formas. Una que el juez de la causa lo ordene y otra es un acuerdo político entre los dos países. Bueno, y a eso apuntaron los iraníes. ¿Qué año fue eso? En el 2007. Después de eso hay un memo secreto de la embajada argentina en Irán donde se explica, eso ocurre en el 2008, que los iraníes proponían básicamente lo que es el memorándum. Se llamaba igual con una comisión de la verdad. Exactamente. Más o menos proponía lo mismo. Es decir, creo que existen razones muy sólidas para pensar que esto no se negoció, que no existió un memorándum como tal, sino que hubo una imposición iraní. Y es decir, ¿a cambio de qué? Ese es el tema. Es decir, ¿por qué la Argentina aceptó esto? Porque además, esto, ahí tenemos que ir al para qué. ¿Para qué? Hay una explicación, digamos, un para qué formal, ficto, y un para qué, digamos, que tiene que ver con lo que ocurrió. El ficto es aquel que nos hicieron creer, que hablaron todos y demás. Que iba a avanzar la causa. Sí, es decir, la explicación era, esta causa está trabada hace muchísimo tiempo porque Irán no extradita nacionales y porque la Argentina no acepta juicios en ausencia ni juicios en terceros países y por lo tanto la única forma de que avance es que se logre la declaración de los iraníes. Bueno, si esta era la razón, no hacía falta ningún memorándum, hubiera bastado con una declaración por Skype. Es decir, ¿cuál era la razón del memorándum? No, y además después hubo un fallo, ¿no? Sobre todo el doctor Fara, que acepta que haya el juicio en un tercer país, ¿no? Sí, se podría haber utilizado otras formas, digamos, pero supongamos que Irán no hubiera querido trasladarlos a un tercer país tampoco. Bueno, hubieran declarado por Skype. Si es que Irán tenía intenciones de que esto se produzca. Claro. Irán no tenía ninguna intención, de hecho no ocurrió, y lo único que se logró es que las órdenes de captura quedaran con una adenda que las debilita sensiblemente, y no las debilita, digamos, en un sentido figurativo, digamos, no es una cuestión subjetiva. Hubo una consulta de la Embajada de Corea que le preguntó a la Argentina si podía recibir a los iraníes, porque, claro, francamente se había llegado a un acuerdo. Nisman lo alertó. Sí, bueno, por eso, exactamente. Es decir, esta era la consecuencia de este pacto, que además hay una cosa que es muy importante que declaró García Moritán, y que es un pacto internacional que tiene dos principios de ejecución, cosa que es absolutamente atípica. Una que se iba a producir en el mismo momento de la firma del tratado y otra cuando lo ratificaran los parlamentos. No existe, digamos, es decir, los tratados internacionales tienen un comienzo de ejecución que tiene que ver con la ratificación de los dos parlamentos. Acá no, acá esto era así, salvo la cláusula 7, que se comunicaba inmediatamente a Interpol. ¿Y para qué se comunicaba inmediatamente a Interpol? Ese era el acuerdo, las alertas rojas. Claro, pues ese era el acuerdo político que querían los iraníes. Ese es el documento que yo decía que está firmado por Timerman y por Zaleski, canciller iraní, en conjunto, que Timerman lo recontranegó. Así es. Y lo encontró policita. Sí, así es, exactamente. Y que si bien se dijo que no afectaba, figura en la pantalla interna de Interpol que esto ocurrió efectivamente, que se anotó esta... Ahora, me detengo ahí usted decía recién que la Embajada de Corea del Sur en un momento hace una consulta para ver si podía viajar uno de los iraníes que está acusado por la voladura de la AMIA a su país. Exactamente. Y eso es lo que quería directamente el gobierno iraní con la firma del memorándum. Es decir, que se pusiera en duda el carácter de las alertas rojas, porque esta consulta la hizo Corea porque, digamos, dudó de que esto estuviera vigente, en la medida que si existía un pacto, un acuerdo entre los dos países que tenía como propósito. Es decir, la información de Timerman y del canciller iraní fue que se iban a solucionar las cuestiones vinculadas al tema AMIA a través de la vía diplomática entre los dos países. Y esta era una de las razones que, según la declaración de García Moritán, podía hacer caer la orden de captura conforme lo había dicho el propio Nobel. Ahora, le hago una pregunta. ¿Por qué el memo tal cual está planteado, en principio era como mínimo polémico? De hecho, en ese momento se consignó, obviamente, en los medios y hubo muchos reclamos por este memorándum. ¿Por qué el Congreso lo ratifica, digamos? Porque ese es el punto donde más se apoya la expresidenta para defenderlo, que fue un memorando de entendimiento con otro país que además tuvo ratificación parlamentaria. Ahí no puede haber ningún delito, porque si no son todos cómplices los que están en el Congreso. Sí, ahí hay una confusión, que es, un país puede hacer un memorando de entendimiento con otro, eso no hay ningún problema. Es decir, se podrían, ese no es el punto. Además que, según declararon, pues nosotros lo solicitamos y declararon gran parte de los senadores y diputados que intervino en
Y quedó claro, no solamente obviamente por los que votaron en contra de la oposición, sino por propios miembros del Frente para la Victoria que votaron en contra. Interesante. Que dijeron, mire, es decir, acá no hubo ninguna información, se pidió que se vote así, se votó así. Se votó en 48 horas. Claro, La Cámara, no hubo ninguna información de nada. Bueno, ese es un punto, digamos, que es, digamos, vuelve discutible esa ley. Pero al margen de eso, el problema no era que el Congreso lo ratificó, sino que atrás de ese memorándum había una intención oculta que era lograr que los imputados de la causa AMIA fueran impunes, digamos. Y es ahí donde se comete el delito, digamos, no en que se llegaron a acuerdo entre los dos países. Exacto, perfecto. Y le hago una pregunta. Por ahí la gente probablemente todavía ahora no termine de comprender o de componer cuál es el rol de Luis D'Elia, más allá de su apoyo a Irán o de la política iraní y todo lo que él hizo explícitamente estos años, pero el rol de él en esta decisión, en este trámite que realizó el gobierno argentino. ¿Qué es lo que hay en la causa sobre eso? Bueno, D'Elia, a ver, ¿cuántos llamados se imaginan ustedes que hubo entre Luis D'Elia y la Secretaría de la Presidencia y la expresidenta directamente, entre el 2011 y el 2015? ¿Cuántos piensan que...? No sé, pero muchos. 600. 600 llamados. De vuelta. Sí, 600 llamados. Y mientras además se negociaba esto. Mientras se negociaba esto. Es decir, esto se negoció. Expediente, ¿no? Está en el expediente. Están en los cruces de llamados. Entre el 2011 y el 2013 fue que se negoció esto. Ahí fue la mayoría de los llamados. Pero además hay un dato que es muy importante, que es, como correlato de muchos de esos llamados, existen comunicaciones a Rabbani. Eso es lo más importante. ¿Quién es Rabbani? ¿Para qué? Rabbani es considerado uno de los cerebros del atentado a la AMIA, tiene orden de captura internacional y estaba en la embajada argentina. El encargado de negocios. Exacto, el encargado de negocios iraní en la Argentina, en la época del atentado. Nisman lo buscó muchísimo. Sí. Bueno, Rabbani estaba atrás de las llamadas, en muchos de estos entrecruzamientos de llamados, después de las llamados entre D'Elia Parrilli y Cristina, existía un llamado a Rabbani o de Rabbani. O sea que triangulaban la llamada de Cristina a D'Elia y D'Elia se comunicaba con Rabbani como especie de mensajero para exactamente, como que en realidad informarle qué era lo que pasaba, cómo venía la negociación. Sí, como si en realidad Cristina y Rabbani se comunicaban a través de D'Elia. Esto es un dato fuertísimo. Para llegar... Moshen Rabbani es el principal acusado de haber volado la AMIA. Sí. Nisman a mí me dijo en persona, lo estoy persiguiendo por toda parte del mundo, casi viaja a Brasil y casi lo agarramos ahí. Y una de las cosas que más lo indignaba a Nisman, y me lo dijo personalmente, y no era una charla off the record, y lo puedo contar, justo 2 días antes de morir, es Rabbani se enteraba de cosas que hacía Cristina Kirchner antes que la sociedad argentina. Claro. Y sí, bueno, acá está la explicación de cómo... 600 llamados, en los 600 llamados inmediatamente hablan después con Rabbani. Hay varios por el entrecruzamiento que los fiscales acá trabajaron muy bien, tanto Policita como Tayano, y hubo un entrecruzamiento que se hizo y se determinó que en varios de estos casos había previos o posteriores llamados a Rabbani. Es decir, había alguna forma de comunicación que tenía que ver con los llamados a Secretaría de Presidencia o directamente a Cristina. Claro, eso es más importante que los llamados entre D'Elia y Cristina, digamos, que podían ser habituales. No, claro. Pero después, inmediatamente, D'Elia reportaba, digamos, a Teherán. Sí. Y en las escuchas hay digamos, explicaciones que tienen que ver con esto, digamos, porque muchas veces lo que se estaba tratando era... Se hablaba de qué se iba a obtener, de qué iba a obtener cada país, pero esto lo hacían a través de D'Elia. Claro, no era el canciller Timerman. No. Esta es la diplomacia paralela de la que hablaba. Así es. Y hay también en la causa viajes por parte de estos personajes de la diplomacia paralela a Irán, a Siria. Stechi y D'Elia tienen una cantidad de viajes realmente impresionante. Yo no sé francamente cómo es que, digamos, podrían justificar. Yo no sé cómo. Se los pagaba Irán. Sería organizaba, ¿no? Viajes a Irán, digamos, a mí me consta porque... Sí. De hecho, en la causa hay... periodistas a Sí, hubo Irán, periodistas digamos, que fueron a lavarle la imagen a Rabbani en su momento. A Irán. Sí, así es. O sea, hay muchos viajes de D'Elia a Irán. Yo le digo, se lo repito para que quede claro porque... A diferentes lugares. Como dice Luciana, sí, a diferentes lugares. A Italia, un montón de lugares. Claro, pues de Italia se va a Teherán. Claro, probablemente estuvieran vinculados con viajes que se hacían posteriormente a Irán. ¿Y esto en la indagatoria, o sea, en el acto de defensa de D'Elia da algún tipo de explicación? Sí, él un poco trató de apuntalar lo que se trató de hacer creer a la opinión pública en aquel momento. Es decir, que todo esto era una especie de vendida de humo, que en realidad no había una relación real entre él. Que de hecho, una de las cosas que dice D'Elia es,
cuando a mí me llaman y me avisan que se había firmado el memorándum, yo estaba en Bavia, digamos. Sí. Pero esto no es así, digamos, las escuchas dice otra cosa. Delía dice, esto es lo que nosotros hace 6 años le llevábamos, decían que era una locura. Es decir, lo que se hablaba ahí, casualmente, es que el memorándum era aquello que Irán tenía armado hacía mucho tiempo, digamos, y que Delía había llevado y qué sé yo. Entonces, digamos, casualmente es exactamente lo opuesto, digamos. Es que Delía estaba muy enterado de qué era lo que ocurría con esto. Hay en la causa, obviamente que hoy se conoció el fallo, pero digo, hay elementos que todavía se están analizando y que pueden traer prueba contundente, digo, más allá de los llamados o algún... Y hay una inmensa cantidad de mails que se están analizando. Hay algunos que ya están agregados a la causa. Hay uno concretamente que se cita en el fallo y que lo tengo acá, es un mail entre el negociador iraní y Swain, exactamente, y Swain, donde a fines del 2012 le dice, estoy haciendo un texto en inglés, esto es lo único que existe, espero que pueda finalizar para la próxima reunión y demás, esto es lo único que existe sobre algo que podría tener que ver con el memorándum, exactamente, y que lo manda... Bajarván, imputado en la causa. Sí, exactamente. Un dato... Imputado, son los imputados en la causa AMIA, Bajarván. Él lo dijo antes, pero expliquemos esto realmente. La Cancillería, digamos, muy superficialmente lo vamos a decir, pero para la elaboración de cualquier cuestión bilateral de esta envergadura y de envergaduras mucho menores, pasa por un montón de lugares, un montón de gente que escribe, un montón de gente que corrige, un montón de que va y viene. En general son... rastros muy concretos que dejaría un intercambio de este tipo para confeccionar un memorándum de esta envergadura. Además, hay otro punto que es importante. Las personas que naturalmente tendrían que haber intervenido... Claro, el embajador argentino... Exacto. Se evitó a todo el control diplomático, digamos, a todo lo que debía haber transitado un memorándum. E incluso el área jurídica de Cancillería tampoco intervino. Es decir, estoy buscando, perdón... De Bonadío lo dice así: nadie nunca, ninguna de las principales plumas jurídicas de la República Argentina aceptaron haber participado en la redacción de borradores, papers de trabajo, memos internos que hayan llevado a la elaboración de un proyecto de memorándum para ser presentado durante las negociaciones técnicas o políticas con las delegaciones iraníes. Así es. La pregunta es, ¿por qué? Si el memorándum era legal y estaba todo bien, no participaron la parte jurídica de Cancillería con esto. Exactamente. No, y hay otra cosa además. El memorándum solo se refiere a los imputados iraníes que tenían orden de captura. Es decir, si esto era para que avanzara la causa AMIA, para que declararan los imputados, ¿por qué solamente se refería a los imputados que tenían orden de captura? La respuesta es obvia, es porque lo único que quería Irán era que se levantaran las órdenes de captura. Es decir, lo único que quería Irán es que se comunicara a Interpol que se había llegado a un acuerdo con Argentina y de esa forma se levantara. Además, hay otra cosa que forma parte de la denuncia de Nisman y que es algo que, por supuesto, no llegó a ejecutarse porque esta comisión de la verdad, que era una tercerización del juez natural, no llegó a constituirse. Y que hay escuchas que tienen que ver con esto, que era el proyecto de instaurar hipótesis que desvincularan a Irán. Eso pasó. Que eso pasó, de hecho. O sea, hay notas en página 12 donde se involucró a un grupo de supuestos carapintadas. Exactamente. Perdón, eso no sobre... A lo mejor no creo que usted, no sé si es abogado en la causa del atentado o si representa... Sí, yo fuimos con mi socio, con Juan José Ávila, fuimos querellantes por AMIA en la causa del atentado a la AMIA, pero eso fue, digamos, durante el juicio oral, digamos, ya no lo somos más. Ya no lo son más. Sí. Pero seguramente sabe lo que le voy a preguntar, digo, ¿en qué instancia está ese expediente sobre alguna posibilidad de justicia? Bueno, y verdad, ¿no? Y francamente es muy difícil. Además, la causa AMIA se ha complejizado durante el tiempo de una manera que ya, francamente, todo se vuelve casi imposible. Imagínense que estamos investigando ahora. El fiscal está muerto. El fiscal, al fiscal le costó la vida esta causa, digamos. ¿Usted cree que Nisman murió por esta denuncia? Sí, yo creo que sí. Yo creo que Nisman murió por esta denuncia. Mi opinión, digamos. Mi opinión es que Nisman murió por esta denuncia. ¿Hay alguna alusión a Nisman negativa, digamos, en lo que pudo ver de las pruebas recolectadas hasta ahora? No, para nada. No, además, a ver, lo que se quiso, toda la campaña publicitaria que se hizo para desprestigiar tanto la figura personal de Nisman como a la denuncia que él había hecho,
ponían una denuncia en un lugar ridículo. Es decir, le exigían una denuncia casi que sea una condena. Sí, exactamente, la certeza de una condena. Sí, eso le iba a preguntar. Hoy Cristina Kirchner dijo, esta cosa ya fue juzgada. ¿Es así? Esto fue desestimado y la casación y la Corte han dicho que una desestimación no importa cosa juzgada. Así que no fue... Y por lo menos de mi parte la última pregunta, ¿cuál es el papel de la Cámpora en todo esto de Andrés el Cuervo Larroque, que es uno de los jefes? Y el Cuervo Larroque tuvo un rol porque hay escuchas donde se lo vincula. Una de ellas le pidió a Delía que se callara, que no hablara más, que Cristina había dicho que no quería seguir. Dice Cristina que no hables más hasta las elecciones. Esta fue la escucha que... Lo compromete más seriamente. Otro intermediario, ¿no? Exactamente. Sí. Le agradecemos mucho, Tomás Farini Dugan, es abogado querellante en este caso. Nos aclaró muchas de las cosas y tiene un montón de pruebas que yo me quiero quedar. Vamos a una tanda y enseguida volvemos. Ya volvemos. A ver, mientras Cristina Fernández de Kirchner daba la conferencia de prensa hablando del pacto con Irán y las novedades de Claudio Bonadío, del juez federal, mientras tanto, casi en paralelo, Daniel Scioli recibía una mala noticia y era que la justicia de La Plata estaba allanando una empresa de él, la empresa Capanone, la empresa que es la dueña de su residencia en Villa Laniata, en el partido de Tigre, y que también estaban allanando la casa, si podríamos decir, o el emprendimiento que está pegado a su casa, que es este emprendimiento que estamos viendo, el emprendimiento hotelero La Posada. ¿Y por qué? Porque en enero de este año, el exgobernador Daniel Scioli, a través de esta empresa que tiene el 90% de las acciones de Daniel Scioli, Capanone, le vendió a otra empresa que se llama Miller Building, le vendió un terreno pegado a Villa Laniata para la construcción de este emprendimiento hotelero. Pagaron 3,8 millones de dólares. Eso es lo que pagó la empresa Miller Building al exgobernador Daniel Scioli, a la empresa del exgobernador Daniel Scioli. Esto generó un reporte de operaciones sospechosas en la UIF. El dinero se depositó en el Banco Provincia y esta información le llegó a la jueza Marcela Garmendia de La Plata y al fiscal Álvaro Garganta. Están investigando a Daniel Scioli y a estas empresas por el delito de lavado de dinero y defraudación. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cree la justicia? Que la venta de estos 41.800 metros de terreno que vendió el exgobernador Daniel Scioli a la empresa Miller Building por 3,8 millones de dólares, en verdad es una cifra mucho menor a la que realmente valía y que detrás de esto hay otro interés. ¿Por qué? Porque Miller Building, la empresa que compró los terrenos, es proveedora del Estado provincial desde el año 2009 hasta que el exgobernador Daniel Scioli dejó la función pública y que hay una devolución de favores. Gracias, Rodri. Era impresionante hoy verlo a Scioli atrás de Cristina en la conferencia de prensa mientras en ese momento estaban allanando. Floja, ¿no? Porque sí, pero no le estaban allanando en ese momento. No, pero Gioja lo había reputeado ella en una cuestión. Ni que las palabras. No, bueno, pero ella fue así. Vamos a la pausa. Pero fue así, vamos a una pausa y después te contamos cómo Esteche casi hoy se va a la embajada de Caracas porque le ofrecieron asilo en esa sede diplomática. Ya volvemos. Después de la pausa. Rápido, porque ya viene Nelson Castro con el juego limpio, le pedimos disculpas. Estos de fuentes inobjetables ratificaron hoy que la embajada de Venezuela le ofreció a Fernando Esteche como mínimo asilo político cuando se enteró que iba a ir preso. Entendemos que su abogado Fernando Burlando lo convenció de que no tome esa decisión porque no le convenía, porque es casi declararse como culpable, ¿no? Está ahora junto con Luis Delía en Marcos Paz, en el HPC de Marcos Paz, es la parte del hospital donde lo están revisando. Delía pidió hoy la excarcelación, el juez Bonadío se la denegó rápidamente.
ningún otro recurso se presentó en el día. Seguramente el lunes empezarán a desfilar los abogados de todos los que tuvieron malas noticias hoy en esta investigación. Y mañana esto sigue. Chao. Mañana. Quédense con el maestro Nelson Castro, con el Juego Olimpo. Le pedimos disculpas, nos pasamos un minuto. Nos vemos mañana, que descansen.